Bien, pues continuamos con el video número 15 y nos quedamos en la ópera. Bueno, ya hablamos de la ópera. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del primer teatro. Bueno, y vamos a ver, primer teatro lírico, género teatral que se caracteriza por repertorio musical. En 1637 en Venecia se construyó el primer teatro lírico, San Casiano, y antes de terminar el siglo se crearon otros 15 teatros más. Dice que con el teatro apareció el público y bueno, es que sale de los círculos privados, sale de la corte, sale de toda la población noble, ya pasa al pueblo, entonces bueno, surge lo que es el teatro. Dice, alrededor de la pues agruparon una serie de personas que encontraron esto como una gran fuente de ingresos. Y es que, bueno, con el teatro, pues ya no solamente se beneficiaba a los músicos, ya nos menciona que pues también había bailarines, poetas, pintores, directores, los actores y demás, ¿no? Entonces, entre ellos, pues nos hablan que el cantante era una persona, pues, déspota, una persona muy engreída y demás. ¿Esto por qué? Bueno, pues como era el personaje principal y que se llevaba toda la atención, pues se sentía como muy importante, indispensable y pues esto los hacía creer, bueno, ser muy engreídos. Eh, en muchas ocasiones el público era desordenado. Bueno, aquí nos hablan de que el público era desordenado y por lo tanto se tenía que dedicar a un bis o encore, una canción fuera del programa. Precisamente porque pues aquí quedamos que otra vez la música pasa de los círculos privados al público en general y pues obviamente el público como no estaba acostumbrado a este tipo de música pues como que no tienen esa parte tan marcada de esperar, de estar a la espera de que empezara todo. Entonces pues sí eran muy desorganizados, muy desordenados y bueno, con estas pequeñas fracciones de melodía pues ya como que les indicaban que ya iba a empezar y pues ya la gente se tranquilizaba. Algo así como en las películas, cuando ya va a empezar que ponen una introducción con música o así, pues ya, así. Entonces ya les indicaba que iba a empezar y que tenían que estar tranquilos. Nos hablan de la obertura, dice, debido al desorden del público se dio paso al género musical llamado obertura, que servía para llamar la atención del público, lo que mencionamos hace un rato. Dice, al principio solo sonaban acordes y después fue creciendo hasta abarcar melodías más atractivas de la obra. La ópera podía centrarse en el drama o en la música, esto dependía del lugar, Florencia drama y Nápoles música. Entre los compositores italianos más importantes de género tenemos a Alessandro Scarlatti, eh, quien en las óperas, cuidaba mucho de la abertura y las llamaba sinfonías antes del drama, compuesta por tres movimientos, rápido, lento y rápido de nuevo. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Empezaba como algo muy sencillo, algo para llamar la atención y que el público estuviera tranquilo. Y ya después, pues ya fue como que algo más elaborado hasta llegar a ser una pieza. Entonces, bueno, aquí ya nos hablan de que esa persona, de Sandro Scarlatti, le dio una gran importancia a estas oberturas, que pues, las llamó sinfonías antes del drama. Sí, y pues nos hablan de que ya tenía tres movimientos, ¿no? Como veíamos en el caso de la sonata, que tenía en este caso pues también tenía cuatro movimientos. Bueno, aquí ya también le agregan más movimientos, ya algo más elaborado. Luego nos vamos a la ópera nacional. Dice la ópera en Alemania. Se inauguraron muchos teatros, pero la guerra de los 30 años, bueno, hubo una guerra, dificultó que la ópera alemana creciera. Y nos hablan de un género que tuvo un gran éxito. Y bueno, Singspiel significa comedia con cantos y no requería mucho dinero ni excelentes cantantes. Entonces hablamos de que la ópera, pues como tal, quedamos que necesitaba de muchas personas, músicos, directores, bailarines y así, ¿no? Entonces, bueno, aquí como había guerra, pues eso no se pudo llevar a cabo, no fue tan fácil que prosperara la ópera como en otros lugares, pero bueno, nos hablan de una versión como más simplificada, con menos personajes. Bueno, vamos a ver óperas ligeras. Dice, al combinar representaciones populares, tradicionales, danzas, etcétera, con ópera seria, nacieron los géneros ligeros. Entonces, los géneros ligeros que tenemos es ópera bufa,
ópera ballet, opereta, ópera cómica y zarzuela. Bien, nada más checamos rápido cada una. Dice ópera bufa, dice nació en Italia para representaciones populares. eh, Ópera ballet de Francia y combina ópera y ballet. Bueno, ahí no hay mucho que decir. Opereta es una ópera pequeña de un acto y con diálogos hablados. Sí, no era necesario que hubiera un personaje principal que fuera muy bueno cantando. Podría ser solamente hablado. Ópera cómica dice de carácter ligero y sentimental. Cuando la ópera italiana invadió París, los comediantes. Bueno, aquí nos hablan de que hacían como una parodia de las óperas, ¿no? Entonces, bueno, aquí a esto se refiere. Dice, cuando la ópera italiana invadió París, los comediantes, bueno, ahí no está muy explicado, pero bueno, es eso, ¿no? Llegó a Italia, entonces, estos comediantes empezaron a hacer como burla, una comedia de esto, y bueno, de ahí es la ópera cómica. Luego tenemos zarzuela, dice drama musical ligero. Y bueno, eso es en cuanto a la ópera en Alemania. Luego tenemos Ópera Nacional de Francia. Y tenemos aquí algunos personajes importantes. El primero que tenemos es a Juan Bautista Lully. Dice, fue el fundador de la Ópera Nacional en Francia. Fue un excelente músico y gran bailarín que gozó de la protección de Luis XIV y compuso muchas óperas que con frecuencia mezclaban el ballet y la música. Luego tenemos a Jean-Philippe, dice filósofo y gran músico, con el que la ópera francesa alcanzó su máximo esplendor. Entonces tenemos el fundador y con el que alcanzó su máximo esplendor. Luego tenemos la ópera en Inglaterra con Henry Purcell. Impulsó la ópera nacional en Inglaterra. Algunas de sus obras fueron escritas sobre damas de Shakespeare. Escribió 54 obras escénicas y una gran cantidad de canciones instrumentales. Su género propio en Inglaterra era la ópera ligera, que se trataba de baladas o canciones populares que estaban de moda. Okay, entonces, bueno, ahí tenemos como lo más relevante de la ópera nacional. Tenemos en Alemania, tenemos en Francia y tenemos en Inglaterra. Y bueno, vamos a ver las voces en la ópera. Bien, dice las voces en la ópera, pues acá tenemos voces femeninas y voces masculinas. Tenemos sopranos en las femeninas que son muy agudas, tenemos mezzosopranos que es una voz media y contralto que son voces graves. En las voces masculinas tenemos al tenor que serían voces agudas, barítono que serían voces medias y bajo que serían un sonido grave. Luego tenemos voces corales en la ópera. Dice, las voces corales están formadas por 4 grupos, que es soprano, contralto, tenor y bajo. Si se dan cuenta va relacionado con esto. Otros conceptos relacionados con la ópera. Tenemos aria, composición para una voz con acompañamiento instrumental. Tenemos dúo, un dueto, composición vocal para 2 cantantes con acompañamiento instrumental, entonces aria y dúo. Luego tenemos el oratorio. Dice, es un género que se desarrolló de manera paralela a la ópera. Se trata de una obra musical de 2 voces, solista, coros y orquesta. De voces, perdón, solista, coro y orquesta. Esta se ejecuta en una sala de conciertos o en una iglesia y carece de escenarios, vestuarios y sus letras casi siempre son textos sacros, ¿sí? Entonces más enfocado a la parte de la religión. Luego tenemos la cantata. Dice, similar al oratorio, una obra musical de voces solista, coro y orquesta, pero el texto puede ser sacro o profano, perdón. Entonces el oratorio era más cercano a lo religioso y la cantata pues ya no, bueno, podía serlo o no, si no era necesario que fuera algo religioso. Bien, entonces pues eso es lo más importante que tenemos aquí. Ya quedamos que entonces la ópera, ya vimos cómo nació la ópera, como un intento fallido de la tragedia griega. Ya hablamos del recitativo, ya tenemos el primer teatro, hablamos de la ópera nacional y voces en la ópera. Entonces, bueno, vamos a pasar
Ya lo último, esto es lo último que tenemos, ya no tenemos más información, hasta aquí vamos a llegar. Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos grandes épocas, sus creadores, música y estilo. Entonces, bueno, vamos a empezar acá. División musical. Dice, los especialistas en música acostumbran dividir el camino de la música en etapas según las transformaciones del estilo que la música va adquiriendo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas etapas importantes. Bien, entonces vamos a ver, dice, la música de la antigüedad al siglo constituyente de la época monódica. Aquí le faltó, no habla del siglo, ajá, entonces hasta el siglo X constituye la etapa de la música monódica. Del siglo X al XVI la música polifónica, recordando que creemos que la música monódica pues es una sola línea musical. La música polifónica ya tenía varias voces, varias líneas musicales. Y luego tenemos, hasta ahí es lo que hemos abarcado, ¿no? Ya del siglo XVI al XVII tenemos del 1600 al 1750 la etapa de la música barroca. Del 17 al 18 tenemos la música clásica. Y del 18 al 19 tenemos la música romántica. Entonces, bueno, vamos a checar esos géneros, esas épocas musicales. Y bueno, vamos a ver. Entonces nos vamos con el periodo barroco. Nosotros quedamos que ya habíamos visto la música monódica, la música polifónica y bueno, vamos a ver entonces ya lo que sería la música barroca. Dice del siglo XVI al XVII, quedamos que de 1600 a 1750, dice el barroco procede directamente de la polifonía. Se puede decir que la música barroca comenzó cuando los músicos de la época polifónica comenzaron a descubrir el atractivo de los acordes. Ok, entonces quedamos que en la música polifónica podíamos tocar varias notas, formar acordes y bueno, cuando lo tocamos por separado, pues entonces tenemos una melodía, pero si lo tocamos todo junto se forma un acorde. Y bueno, vamos a ver, tenemos el bajo continuo, dice a esta sucesión de acordes como base armónica presente en toda la música barroca se le llama bajo continuo y es la base armónica obligatoria de toda la música barroca. También se le conoce como época del bajo continuo. El barroco es una etapa sumamente fructífera donde se contribuyó a la creación de las más diversas formas musicales, entre las que destacan el rondo, la sonata, la suite, el concierto grosso, preludios, la fuga y el concierto. El instrumento por excelencia de esta época es el violín, por su gran potencia, brillo, agilidad y sobre todo por ser un instrumento muy expresivo. Ok, entonces bueno. Ya nos hablan aquí de las principales creaciones en el periodo barroco, que quedamos que es el rondo, la sonata, suite, concierto grosso, preludios, fugas y conciertos. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos más. Otros instrumentos de gran importancia de la época fueron el clave, clavicordio y el órgano. Clave o clavicémbalo, perdón, es un instrumento de teclado parecido al piano, pero de sonoridad débil y metálica, ¿sí? Algo como este de acá. Luego tenemos el clavicordio, dice es un instrumento similar al clave, con sonoridad débil, pero más variable al poder graduarse la fuerza con la que se tocan las teclas. Sí, hay instrumentos en el que no podemos, por más suave que le demos, va a sonar igual que si le dé más fuerte. Entonces aquí ya tiene un poco de sensibilidad, es decir, que dependiendo de qué tanta fuerza le apliquemos, va a sonar con mayor o menor intensidad. Y luego tenemos el órgano, dice conocido como el rey de los instrumentos, funciona por medio de fuelles que traen aire del exterior y lo conducen a través de una serie de tubos para producir sonidos graves o agudos. Podían tener 2 o 3 teclados, además de un teclado de pedal que se manejaba con los pies y controlaba tubos más grandes. Okay, entonces bueno, ahí está. Luego tenemos el concierto grosso, dice el concierto es el concierto por excelencia de esta época y consiste en la oposición de un grupo solista concertino frente a un grupo orquestal. En cambio el concierto solo tiene un solista y una orquesta. Bien, continuamos con homofonía en el siguiente video porque ya no va a dar tiempo.